hablar de eso estamos aquí, por suerte tenemos la suerte de tener a Silvia Saravia, una de las integrantes de Unidad Piquetera, también por supuesto referente de Libres del Sur. Silvia, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, Silvia, estuvieron hoy en el Ministerio de Desarrollo Social y lamentablemente, como las últimas veces, tengo entendido que no fueron recibidos. Mira, hoy hubo una movilización de uno de los sectores. En realidad el tema es muy grave, o sea, la denuncia que se presenta tiene que ver con que se entrega de manera dispar los alimentos, en algunos lugares llegan, en otros no. Hay una decisión por parte de Desarrollo Social de no hacer una renovación de un financiamiento que había para compensar lo que no se entregaba de alimentos secos. Hasta recién, justamente, yo estuve mensajeándome con uno de los secretarios planteándole, bueno, ¿qué van a hacer? Porque en realidad el problema es que en muchos casos ha habido reuniones, pero no se ha avanzado y nos han dicho que la decisión era no avanzar en ese sentido. Hay mucha preocupación porque, bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, hay 4 bocas de 4 provincias que no recibieron los alimentos de abril. Y ya estamos a 9 de mayo. Y no tenemos el cronograma de mayo tampoco. Sí. Entonces, evidentemente, tenemos una dificultad muy importante respecto de qué hacer frente al aumento de la demanda. Porque, como contraparte de esto, con lo que está sucediendo con la inflación tan fuerte, la gente, aún teniendo algún trabajo, una changa, no llega a fin de mes, no llega a poder garantizar la comida. Entonces eso es lo que nos está pasando, es que vienen a pedirte el alimento y no damos abasto. Silvia, lo hemos hablado incansablemente. Yo siento como una especie de déjà vu de charlar estas cosas y me imagino lo que le debe pasar a cada una de las personas que está esperando ese momento para tener algo sobre la mesa, un alimento diario, algo que les permita la subsistencia porque no llegan con los planes o con los trabajos que tienen y demás. ¿Cómo se hace para contenerlos? ¿Cómo se hace para estar más cerca de ellos? Mira, lamentablemente se deteriora la calidad de la comida que se da, porque para estirar la comida vos tratás de hacer lo que se pueda y entonces quizá, no sé, hay menos tomate, hay más fideos. Bueno, en el caso esto del tema de la polenta, hay cosas que no llegan bien. Hacemos los reclamos, a veces reponen esa mercadería, a veces no. Pero bueno, es una situación muy angustiante. Es muy difícil porque aparte es un sector que necesita comer mejor. Y imagínate que no pueda acceder a frutas, verduras, lácteos. Hoy hay un montón de familias que dejaron de comprar leche. O sea, hay una situación muy, muy difícil. Y en ese contexto, la respuesta del Ministerio es recortar, seguir dilatando. En este caso, bueno, parte de nuestra pelea haber logrado esta compensación que este año directamente dijeron que estaba decidido que no se iba a dar. Ahora nos dicen, bueno, vamos a ver. Pero bueno, se viene la semana que viene realmente una semana de muchísimo conflicto. Sí. Vamos a hacer varios sectores en la calle, veremos qué sucede con los sectores oficialistas, porque la verdad es que es muy contradictorio, ¿no? Estar dentro del ministerio y al mismo tiempo estar protestando, pero bueno, es evidente que la situación económica y social es tan extendida, está tan deteriorada, que incluso ellos tienen presión desde sus propias bases. Claro, Silvia, vos recién contabas para tratar de entender un poco cómo era el mecanismo. Como no estaban entregando alimentos, la alternativa que se consiguió fue que ellos entonces giraran o transfirieran algunos recursos para que ustedes desde los comedores pudieran comprarlos y eso es lo que hoy está suspendido. Eso está suspendido, pero además tampoco se entregan los alimentos. Por eso, ninguna de las dos cosas, ni alimentos ni la plata para poder comprarlos. Respecto a la entrega de alimentos, es dispar, es lo que yo te decía. Quizá hay varias bocas donde no llegaron los alimentos. Provincias enteras que no recibieron alimentos. Entonces, eso es lo que está sucediendo y aparte es dispar entre las organizaciones. A unas organizaciones quizá te reparten en una parte, a otras no le reparten. O sea, es una total incertidumbre porque nunca sabes cuándo te va a llegar y como decía antes, a nosotros, por ejemplo, 4 provincias completas no recibieron los alimentos de abril y ya estamos a 9 de mayo. ¿Y ustedes entienden que hay algún tipo de definición o decisión que esté orientada a ellos sí, a estos no? ¿O es una cuestión de incertidumbre absoluta? Digo, ¿lo sienten como una orientación, como que determinados lugares a los que no llega tiene que ver con alguna cuestión política? Mira, nosotros creemos que la gestión de Tolosa Paz está reorientando una parte importante de los recursos a los municipios.
Ajá. El problema es que desde los municipios no llegan las cosas. Entonces, ahí es donde se nos viene la demanda de las organizaciones. Claro. Por otro lado, entendemos de que hay un recorte. O sea, no es que no es que se aumentó los montos en función de la inflación que hubo. Entonces eso es un recorte. De hecho, es como sucede con los salarios, ¿no? Si vos la inflación te los va comiendo y no te lo aumentan, bueno, evidentemente seguís perdiendo. Entonces, hay una combinación de cuestiones que hace que esta situación sea cada vez peor. En este sentido desde nuestro punto de vista, que han recortado la cantidad de dinero que giran, pero además que han tomado una decisión de seguir dejando de comprar algunos alimentos, porque si compraran todo lo que debieran comprar, no tendría que haber estas demoras y empezar a comer, lo que decimos siempre, te empiezan a comer los meses, te corren para adelante y una vez que te corren para adelante la fecha de entrega, se come en un mes, o sea, hay un mes directamente donde no se entregó. Pongamos en contexto también, estamos hablando de una sociedad que según los últimos datos oficiales del INDEC tiene a casi el 60% de los chicos menores de 14 años en situación de pobreza, que tiene un 40% de hogares en la pobreza en líneas generales y donde los comedores forman parte de uno de los nutrientes más estables en este contexto económico que estamos viviendo, sobre todo en los lugares más vulnerables. Pero además agregarle a eso, Javi, un dato que venimos contando hace ya bastante tiempo, que es que personas con trabajos en blanco, en relación de dependencia, también están yendo a los comedores, porque no les alcanza el dinero. Digo, tenemos un desfasaje enorme en ese sentido. Y ahí, Silvia, vos decías la semana que viene sería una semana muy movida. ¿Podés adelantarnos algo de cuáles son esas medidas? Porque yo me imagino las marchas, que ya son incontables las que han realizado, y lamentablemente, siempre que nos juntamos acá, estamos en una situación medio parecida. Digo, ¿qué más se puede hacer? Mira, creo que la semana que viene lo que va a haber es una confluencia de distintos sectores. O sea, en las calles, con distintos tipos de actividades, pero va a haber mucha movida entre miércoles y jueves. Insisto, de distintos sectores que quizás en general no coordinamos, no solamente la unidad piquetera, sino otros frentes de organizaciones. Habrá que ver qué hace el UTEP, como les decía antes, ahí, digamos, este rol de ser oficialista, de ser funcionarios y al mismo tiempo estar detectando cómo está la situación, porque evidentemente, es una situación que no es un problema nuestro de la unidad piquetera, es un problema del conjunto de la sociedad. Aún quien tiene trabajo, está sindicalizado en cualquier rama de trabajo, se da cuenta que la plata cada vez le alcanza para menos. Pero bueno, veremos a ver cómo eso se consolida, pero evidentemente sectores de la CTA, sectores de otros frentes de lucha, sectores de otras organizaciones, veremos qué pasa, ya te digo, entre miércoles y jueves de la semana que viene. Me parece que va a ser una demostración de fuerza importante, poniendo sobre la mesa esta situación. O sea, hay una situación compleja, producto de las decisiones que toma el gobierno, y al mismo tiempo no hay una asistencia acorde a ese deterioro tan extendido de lo que está sucediendo. Vos mencionabas a las organizaciones que tienen varias de sus personas más reconocidas dentro del gobierno, ¿no? Digo, hay muchas de estas organizaciones que, por ejemplo, aparecen algunos números respecto de cuánto están cobrando diariamente y demás. Digo, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un quiebre entre esas comandancias, digamos, de las organizaciones y las bases? ¿Por esto están saliendo a la calle la semana que viene? Mirá, ellos se han mostrado, se han sentado con Sergio Massa a decirle que garantizaban la paz social, que iban a acompañar el proceso que está llevando de estabilización el gobierno. Eso implica un ajuste feroz. Eso en sus bases, en distintos niveles, hace mucho ruido, porque en un punto, por más que ellos como organizaciones reciban recursos, lo que está sucediendo en la sociedad en general es una situación gravísima. Por eso nosotros decimos que, que en realidad son parte y son cómplices del ajuste, porque si todos estuviéramos saliendo a las calles, si todos realmente estuviéramos planteando lo que sucede, la cosa creemos que sería distinta. Ahora, si ellos, los que están ahí sentados, están, como yo digo, con una sillita cerca del calorcito del poder, beneficiándose a ellos mismos y ni siquiera a sus bases, evidentemente hay un reclamo ahí, y por eso hacen ¿cómo te diría? Estas volteretas para ver cómo hacen, para ver entre qué salen, no salen. Ya hemos tenido 2 reuniones con la UTEP y los niveles de indecisión y de rebusque en la situación
muestran eso, ¿no? Claro. Muestran que ellos como dirigentes están apoyando un proceso y sus bases están bastante enojadas con lo que está sucediendo y eso se les puede volver en contra rápidamente. Seguro, Silvia, estamos hablando ahora de organizaciones que en otro momento quizás supieron compartir espacio, hoy están en esta situación, pero a la vez representan un gobierno que las encuestas dicen que difícilmente pueda tener continuidad. Ahora, desde la vereda de enfrente, la situación parece más complicada. Hemos estado aquí también en debates con algunos referentes, por ejemplo, de la fuerza de Javier Milei, que entre otras cosas no solamente propone medidas como muy rápidas que van a generar saltos devaluatorios, bueno, situación que perjudica a la pobreza, sino antipiquete. Incluso, vos siendo docente, habló en estos días acerca de la educación pública y de quitar la obligatoriedad de la educación pública. Te pregunto por este doble rol y también por estar en contacto con alumnos en la provincia de Buenos Aires, que seguramente también están en una situación de vulnerabilidad, trabajando en organizaciones sociales que trabajan con sectores. Digo, ahí también vos podés ver, obviamente no entre tus militantes, pero que hay adhesión a estas ideas, o crees que estas encuestas que dicen que Milei realmente puede llegar, no se ve realmente en la calle esa adhesión que aparentemente tiene. No, sí se ve, sí se ve. En realidad, Milei lo que hace es, de alguna manera, capitalizar esa bronca que hay y mucha gente, de alguna manera, dice, bueno, hay que castigarlos. Nosotros estamos planteando de que ese castigo no tiene que ir por Milei por una cuestión básica, que hay que sacarle la careta a Milei. Milei te dice, bueno, no te alcanza la plata, vende un órgano, ¿no? Digamos, claro. Dice, bueno, no, la educación tiene que ser con un voucher, algo, digamos, por lo cual hemos visto lo que sucedió en Chile respecto al tema del sistema educativo. Sí. Bueno, nos dice un montón de cosas que son gravísimas, como su admiración por Margaret Thatcher o plantear el tema de la dolarización, que sería prácticamente regalar nuestra soberanía. Entonces, bueno, evidentemente hay que sacarle la careta a Milei y hay que hacer nuevas propuestas. En nuestro caso, nosotros hemos dado un paso que entendemos que es un gran desafío, pero es decir, bueno, ya nos cansamos, a ver, de todo el arco político que nos está gobernando ahora y que nos gobernó, ese arco político fracasó. Entonces, hemos tomado el desafío de presentarnos con una propuesta electoral. Claro, claro. La verdad es que cuando vas y discutís en el territorio, yo estoy recorriendo un montón y hay una necesidad de tener una esperanza, pero en mucha gente gana, digamos, ese voto bronca. Para nosotros poder plasmar esa propuesta electoral es todo un tema, es todo un desafío, porque quizá no es el terreno en el que te ve la gente en el barrio, pero de alguna manera no podemos seguir apostando a estos que están. Entonces nosotros decimos, bueno, Jesús Escobar tiene que ser nuestro presidente. A ver, y mucha gente te dice, bueno, pero ¿y cómo lo van a hacer? Porque usted, bueno, desde el trabajo en el barrio, yo tengo una rebelión, digamos, desde las bases para plantear que esto tiene que cambiar de alguna manera. Y la verdad es que no nos podemos quedar mirando. Porque claro, por supuesto. Vemos en algunos casos mucha resignación de decir, bueno, pero voy a votar a este, me voy a tapar la nariz y voy a ver a este otro. Y por otro lado también lo otro que vemos es que mucha gente dice, bueno, hay que castigarlos. Nosotros decimos, bueno, fracasaron todos estos que nos gobernaron, los que nos gobernaron antes también. Bueno, hay que tomar como ciudadanos y ciudadanas un desafío. Creemos que es realmente un desafío, pero no nos podemos quedar esperando que nos digan, bueno, ojo porque viene Milei y seguimos con lo mismo que estamos ahora. La verdad es que eso sería realmente un gran problema para nuestro futuro. Quiero preguntarte por último, Silvia, respecto, vos decías, vamos a presentar una propuesta política, estamos en ese trabajo, Jesús Escobar es nuestro candidato, esto es un cambio para ustedes también, pero digo, entre todo lo que hay, en algún momento alguien de la oposición, digamos, de Juntos por el Cambio, vamos a decirlo claramente, ¿se acercó a ustedes, tuvo alguna intención de un diálogo, de hacer alguna propuesta, de contarles qué piensan hacer, o eso no pasó nunca en todo este tiempo mientras están haciendo campaña? No, en todo este tiempo en realidad están muy distantes. Nosotros creemos de que todos estos sectores de la política que han tenido responsabilidades o que tienen responsabilidades les cuesta mucho ir al barrio, porque la gente la verdad que se enoja y lo saca y hay una cosa de repudio. Arman situaciones como para tenerlas bien contenidas. Porque la bronca está, no es, o sea, creo que eso es algo que se ve y que cada vez más se ve. Realmente creo que muchos de ellos tienen bastante miedo de ir a caminar el barrio porque lo sacan corriendo. Nos parece que hay una situación de ese tipo
que de alguna manera abre una posibilidad de debatir otras cosas y plantear que la sociedad debe replantearse qué es lo que vamos a hacer como sociedad hacia adelante. Porque muchas veces dicen, bueno, no te metas en la política, no, la política es para gente entendida en la política, es un terreno embarrado. Pero la realidad es que si nosotros nos quedamos mirando cómo ellos deciden, nos vamos a quedar siempre mirando y ellos se van a seguir llenando los bolsillos como se los siguen llenando. Entonces, hay un montón de gente con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas y honesta. Honesta en su tarea. Nosotros no creemos de que este país todo el mundo sea corrupto. No, mira, en los barrios los propios vecinos se encargan de sacar a los que venden droga, de tirar abajo un búnker. O sea, los propios vecinos se organizan para avisarse, para coordinar con el colectivero. Hay un montón de gente tratando de cambiar las cosas. Lo que pasa es que se cambia en un universo pequeño. Muy pequeño, claro. Entonces, nosotros lo que decimos es que hay que correrlos, hay que echarlos con los votos, hay que sacarlos de ahí, porque en realidad lo que nos promete Milei no es una salida viable. Lo que Milei está prometiendo en realidad es atarnos mucho más de manos en lo que sucede en el país. Y una cosa más, nosotros no planteamos un país que nunca existió. Nosotros tuvimos un país que en un momento era un país de pleno empleo, con desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, con trabajo, el que dejabas un trabajo y agarrabas otro. Sí. O sea, Sí. y no es algo tan lejano. ¿Por qué no podemos volver a recrear ese país? Nosotros creemos que hoy, total. con la dirigencia que tenemos, evidentemente ha mostrado que no tienen voluntad. Silvia, te queremos agradecer como siempre por Muchas haber venido, gracias. por la claridad también. Y bueno, nada. Seguiremos atentamente la semana por próxima, supuesto. ¿no?